Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que todos se encuentren bien de salud. El día de hoy les voy a explicar, ayudarles a entender las dos fórmulas que debieron de haber investigado la semana pasada, que es la derivada de un cociente y la derivada de un producto. Y asimismo voy a aprovechar el examen para ir explicando, ¿no? Bueno, la derivada de un cociente, una nomenclatura que por ahí pueden encontrar ustedes, una forma de escribir la derivada, pues d sobre dx de u entre b. Ahí es donde está el cociente. La palabra cociente aquí se refiere a que está escrita en forma de fracción. Entonces nosotros vamos a derivar una función que está en forma de fracción como una función racional. Entonces su derivada va a ser igual a identificar la parte de abajo, que vamos a llamar v, que va a multiplicar la parte de arriba a la derivada de la parte de arriba, que vamos a llamar u', menos la parte de arriba, que va a multiplicar a la derivada de la parte de abajo. Y todo esto se va a dividir entre v elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejercicio que teníamos en el examen. Uno de los ejercicios del examen decía que si tú tenías una función y igual a 2 más x dividido entre 1 menos x, pues te pedía calcular cuál era su derivada. Es claro que esto es una función racional, es una función que está en forma de cociente, y pues era para que tú aplicaras el procedimiento de esta fórmula, ¿no? Entonces fíjate, la primera parte es identificar quién es pues u y quién es v. Yo identifico mi función, me doy cuenta que u tiene que ser todo lo que está en la parte de arriba, que en este caso es 2 más x, y que v tendría que ser todo lo que está en la parte de abajo, que en este caso tendría que ser 1 menos x. Entonces de igual forma date cuenta que durante el procedimiento vamos a necesitar la derivada de u y también la derivada de v. Entonces identifico quién es u y calculo su derivada. Si u es igual a 2 más x, aplicando las reglas de derivación, pues nos damos cuenta que la derivada de 2 se hace 0 y que la derivada de x sería nada más 1. Por lo tanto, u' vale 1. Tomamos también v, calculamos su derivada, y bueno, la derivada de 1 menos x, la derivada de 1, por la fórmula de la constante, pues se hace 0, y la derivada de menos x, pues termina siendo menos 1. Entonces ya tenemos aquí los 4 elementos que necesitas para la fórmula: quién es u, quién es v y sus respectivas derivadas. Entonces nada más es como seguir una receta, ¿sí? Entonces dice por ahí, pon v y multiplícala por la derivada de u. Entonces si recuerdas, v es la parte de abajo, pues la colocamos. ¿Quién es v? Pues va a ser entre paréntesis, para señalar multiplicación, pues es 1 menos x. Y eso debe de multiplicar la derivada de u, que en este caso la derivada de u es 1. Bueno, entonces aquí está señalado. Sería 1 menos x, que va a multiplicar a 1. Siguiendo con la fórmula te dice que va a ser menos u por la derivada de v. Entonces seguimos con la fórmula: menos u, si recuerdas es la parte de arriba, por la derivada de v. Y la derivada de v es menos 1. Aquí está, ¿no? Entonces, y todo eso que tiene que estar dividido entre v elevado al cuadrado. Entonces tomamos v y lo elevamos al cuadrado, fíjense. Me queda entonces el desarrollo de esta manera. Esto sería su derivada, siguiendo el instructivo, la fórmula correspondiente. Lo que sigue pues nada más es resolver, realizar las operaciones. O sea, 1 menos x, que va a multiplicar a 1, pues te queda 1 menos x. Del otro lado tienes 2 más x, que multiplica menos 1. O sea, al multiplicar 2 por menos 1 te da como respuesta menos 2. Y al multiplicar x por menos 1 te va a dar menos x. Y no hay que olvidar que todo esto se está restando, ¿verdad? Y tienes el signo menos entre estas dos multiplicaciones, lo respetas. Entonces sigue resumiendo. Ya tenemos que la primera parte pues es 1 menos x, y que la segunda parte va a ser menos 2 menos x. Ese signo menos se tiene que aplicar sobre el segundo paréntesis y va a provocar que ese menos 2 se haga positivo y que ese menos x se haga también positivo, quedándome entonces de esta manera. Me va a quedar entonces 1 menos x más 2 más x. Entonces, y todo esto dividido sobre v, que va a ser elevado al cuadrado. Empiezo a simplificar, me doy cuenta aquí que por ejemplo menos x más x pues se va a cancelar entre sí, se van a anular, quedándome por lo tanto nada más 1 más 2 en la parte de arriba. Y bueno, ya simplificando esto sería la respuesta. Tienes entonces que la derivada de la función 2 más x sobre 1 menos x, mediante el procedimiento de la derivada de un cociente, pues te va a dar como resultado que va a ser igual a 1 más 2, que es 3, sobre v elevado al cuadrado. Esta sería la respuesta de la fórmula de un cociente.
realmente no es tan complicado. Vuelvo a repetir, quizá lo que sabes a veces es lo complicado, es lo que se supone que ya ustedes tuvieron que haber aprendido, ¿no? Tuvieron que haber aprendido para seguir con este procedimiento y poderlo entender y llevarlo a cabo. Otro ejercicio que me sorprende que varios lo hayan sacado mal, pues tiene que ver con un ejercicio donde te pedía que calcularas cuál es la derivada de 8x más 3, ¿no? Dice por ahí, tal y cual, ahí no alcanzo a leer, decía por ahí, calcula la derivada de una función 8x más 3 mediante la fórmula de definición de sí misma. Bueno, palabras más, palabras menos, pero te da esta función y te pide calcular pues su derivada. ¿Cuál era la derivada de la definición en sí misma? Pues nada más es que aplica las fórmulas correspondientes, pues. Entonces la derivada de 8x pues va a ser 8 y la derivada de 3 pues se va a hacer 0. Por lo tanto aquí la respuesta, la derivada de 8x más 3, la derivada sería 8. Sin embargo, varios de ustedes la sacaron mal. Otra pregunta que también venía en el examen, pues era esta otra, ¿no? Decía que si y era igual a 1 sobre x, pues que calcularas cuál era su derivada, ¿sí? Entonces, una forma de resolverse este problema era con las propiedades de los exponentes, ¿sí? Tomando, por ejemplo, x, que está en la parte de abajo, y aplicando la ley de los exponentes que me permite subirla y cambiarle el signo, ¿no? El signo al exponente. Entonces, si yo utilizo esa propiedad de los exponentes para reescribir esta función, pues me quedaría que entonces y es igual a x a la menos 1. Y de esta manera ya puedo aplicar la regla de las potencias para derivar, la cual dice pues entonces que ese menos 1 tendría que bajar a multiplicar a x, y ahora sí estamos calculando su derivada. Fíjense que ya puse el apóstrofe de que ya es derivada. Aquí todavía no estoy derivando, estoy nada más reescribiendo, poniéndolo de alguna manera pues más entendible para poderse derivar, en este caso mediante las propiedades de los exponentes, que me permite manipular las expresiones si están arriba o están abajo, cambiándoles el signo a la potencia. Aplicando la regla, pues tendría entonces que es igual a menos 1, acuérdense, baja a multiplicar el exponente, menos 1 que multiplica x, y a menos 1 se le quita menos 1. Acuérdense, es a la n menos 1, se le tiene que restar 1. Entonces, menos 1 y menos 1, pues son del mismo signo, los termino sumando, pues en realidad tendría la respuesta que la derivada es igual a menos 1 sobre x a la menos 2. Aplicando nuevamente la propiedad de que ese menos 2 está en la parte de arriba y no es correcto dejar potencias negativas, pues aplico la propiedad que me permite bajarlo, ¿verdad? Entonces de tal manera que me va a quedar entonces como resultado pues que y' va a ser igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Sí, tómense la libertad de ver el video las veces que sea necesario, repasen sus fórmulas, no sé si ya se los mencioné, se los vuelvo a sugerir, hagan una carpeta en donde pongan ustedes todas las fórmulas y las propiedades que vamos a estar viendo, porque todavía, como se habrán dado cuenta, vamos a seguir revisando más procedimientos, y en un momento dado vamos a empezar a ver aplicaciones de las mismas. Entonces es importante que se vayan ejercitando. A continuación les voy a explicar un poquito sobre la derivada del producto de dos funciones. Ok, bueno, continuemos con las explicaciones. Les voy a explicar ahora la derivada de un producto de funciones, ¿sí? Y vamos a tomar como referencia pues los ejercicios del examen, ¿no? Venían dos ejercicios relacionados con este tema. Fíjense cómo la derivada de un producto de funciones es igual a u por la derivada de v más b por la derivada de u, donde u y b representan funciones que tienen que estar en base a x. Entonces miren, ejemplo, para que esto sea un poco más entendible. Decía el examen, ¿no? Si y es igual a x más 2 que multiplica a x más 1, te pide que apliques la regla del producto para que calcules su derivada. Hay otra forma de resolver esto. Habría que hacer la multiplicación de los polinomios, hacer la simplificación y luego derivar el resultado, ¿no? Sin embargo, en este ejercicio lo que se pretende es practicar pues la fórmula del producto. Entonces, si te das cuenta, igual que en el ejercicio anterior, en el del cociente, pues tenemos que identificar quién es u, quién es v, y además tenemos que calcular sus derivadas, ¿no? Porque así se utilizan durante el procedimiento. Entonces, u es realmente pues el primer factor, que en este caso está denotado por x más 2.
v, pues tendría que ser el segundo factor, que sería x más 1. Recuerden que esto es una multiplicación y en la multiplicación a sus elementos se les llama factores. Entonces tenemos dos factores, que es x más 2 y x más 1. La derivada de u pues es bastante sencilla, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0. Por lo tanto me queda que u' en realidad vale 1. De forma muy similar derivo v y veo que la derivada de v va a ser igual también a 1. Entonces ya tengo los elementos necesarios para empezar a utilizar la fórmula de la derivación. Dice, a ver, u por v'. Entonces identifico quién es u, identifico quién es v' y bueno, los acomodo aquí. Entonces tendría que u, que es x más 2, tiene que multiplicar la derivada de v', que sería 1. Ahí me queda la primera parte de lo que sería la derivación, u por v'. Dice más v por u'. Entonces pongo v en este caso es x más 1, que multiplica a u', que también es 1. Entonces aquí sería v que multiplica a u'. ¿Sí? Una forma de aprenderse esta fórmula pues es dándose cuenta que pones una función por la derivada de la otra más la función que no habías derivado, ¿sí? La función sin derivar de v más u'. O sea, es un producto cruzado. Una vez que tú acomodas de esta manera, te das cuenta que la derivada es multiplicar de forma cruzada. Es x más 2 por 1, por esta u', y luego es poner v por u'. Sí, es una forma de ir familiarizándose con estas reglas, ¿no? Resuelves x más 2 que multiplica a 1, pues va a ser x más 2. Y luego x más 1 que multiplica a 1, pues te queda x más 1, ¿verdad? Ese más de ahí no hay ningún problema. Se lo puedes aplicar al paréntesis, pues es más por más, es más por más 1, pues también es más, entonces no hay mucho problema, se lo podemos quitar. Entonces simplificando tendrías que el resultado de la derivada pues es x más 2 más x más 1. ¿Sí? Resolviendo pues x más x te va a dar 2x y 2 más 1 te daría 3, y esta sería la respuesta, ¿no? En el examen. Si cuando te pide calcular la derivada de esta mediante la regla de los productos, pues la respuesta era 2x más 3 que viene en su examen. Otro ejercicio, me parece que, no recuerdo si era el último, te pedía que derivadas este producto de funciones mediante la fórmula, y te pedía que identificaras un paso, uno de los pasos necesarios para hacer la derivada mediante el producto, ¿no? Entonces iniciamos con la regla, identificamos quién es u, identificamos quién es v, seguimos el procedimiento que es u por la derivada de la otra. Pues me vengo a desarrollarlo, me dice bueno, pues la derivada va a ser igual a u, que es el primer término, que sería 2x al cubo, por la derivada de esta. Al momento de derivar, pues ese 2 baja a multiplicar, a ese menos 8 se convierte en menos 16, le quitamos 1 al 2 y te queda pues x. Entonces la primera parte que te pide tomar a u y multiplicarla por la derivada de v, te quedaría expresada de esta manera: 2x al cubo menos 16x, ¿no? Incluso ya con esta primera parte, si tú te vienes a identificar las diferentes opciones que vienen ahí, pues ya te permitía como discriminar, eliminar algunas, ¿no? Por coincidencias. Ya estaba, por ejemplo, en este caso, para mí la respuesta podría ser el primer inciso o quizás el último. Sí, no le hagan mucho caso al orden en que están los incisos, porque se sortean, se reacomodan. Cada vez que ustedes hagan un examen, estos se mueven, no quedan fijos. Tienen que identificar bien cuál es la respuesta. Entonces ya sé, en este ejercicio, por ejemplo, para mí, en el examen que estoy resolviendo, pues que podría ser nada más el primer inciso o quizás el último, ¿no? Pero en los de a medias es claro que no podría ser la respuesta, puesto que no está la derivada de menos 16x, que es la derivada de v. Sin embargo, sigo con el procedimiento para identificar completamente la respuesta. Entonces me voy al formulario y ahí dice que debe ser un más, ¿verdad? Más, me pide que ponga a v por la derivada de u. Entonces v es menos 8x al cuadrado por la derivada de u. Entonces la derivada de u pues sería 3 por 2, 6, le quito 1 y entonces quedaría así, más, entre paréntesis, v, que sería menos 8x al cuadrado por la derivada de u', que sería 6x al cuadrado. Entonces ya tengo la segunda parte, me vengo e identifico. Aquí tiene un menos, tiene 6x al cuadrado, tiene menos 8x al cuadrado,
pero tiene un menos ahí. Y están en otro orden los factores. Pero realmente, como son factores, pues hay una propiedad de los factores, hablando de que pues es un producto. Si ustedes recuerdan, en la multiplicación pues no pasa nada si yo digo, por ejemplo, que es 5 por 2, pues va a ser igual a decir a 2 por 5, ¿no? Entonces el orden de los factores no altera el producto resultado. Entonces aquí realmente, aunque son los mismos factores, se encuentran en otro orden, no pasa nada, pero sí causa conflicto que hay un más. Sin embargo, yo aquí tengo un menos, entonces descarto esta respuesta. Sí, entonces ya no puede ser tampoco las que están a medias, porque pues no cumplían el primer aspecto, ¿verdad?, que habíamos identificado. Me vengo a esta, identifico, me doy cuenta que también los factores están invertidos, pero que sin embargo pues es correcto, tienes un más. Y aquí no va a haber ningún problema, puesto que la multiplicación se pueden invertir los factores. Entonces en este ejercicio la respuesta tendría que ser pues en el inciso D, ¿verdad? Pero les vuelvo a repetir, no se confíen de los incisos, pues, en el orden de los incisos, porque conforme se van aplicando exámenes, se van cambiando el orden de los incisos. Así están diseñados estos exámenes. Bueno, hasta aquí la explicación. Les resolví creo que 4 o los 5 ejercicios del examen. Por lo tanto, quienes no hayan resuelto el examen, pues ya no van a tener calificación. Ya tuvieron que haberlo presentado, creo que lo subí el viernes, ya el día de hoy es miércoles. Entenderán ustedes que ya después de subir este video, pues ya no puedo admitir este resultado del examen. Eso sí, pueden contestarlo, pero ya no les voy a tomar en cuenta su calificación. Lo que sí les voy a considerar pues van a ser las evidencias, los procedimientos que deben de agregar, al momento de mandar la actividad. Esa actividad cuenta doble, cuenta tanto como los procedimientos que estás haciendo en tu cuaderno, como el resultado de tu examen, ¿sí? Bueno, espero que todos estén muy bien de salud y sus familiares. Nos vemos para la siguiente ocasión.